El sol de la tarde caía con fuerza sobre Paseo de la Reforma, haciendo brillar los vidrios de los rascacielos como espejos gigantes. El tráfico avanzaba lento, una interminable fila de autos atrapados en la rutina de la ciudad. Dentro de un sedán de lujo de color negro, Alejandro Torres, un empresario conocido por su impecable éxito en bienes raíces, repasaba mentalmente la agenda de la noche. Una cena con inversionistas en Polanco, luego una reunión privada para discutir un nuevo desarrollo inmobiliario. Todo en su vida parecía perfectamente calculado, al menos hasta ese momento. Mientras el semáforo cambiaba a rojo frente a la glorieta de la Diana Cazadora, un movimiento en la acera captó su atención. Una mujer joven, con el cabello recogido a la prisa y un vestido sencillo, sostenía un bebé en brazos. Sus ojos, cargados de angustia, buscaban entre los transeúntes una chispa de compasión. Nadie se detenía. Cada quien continuaba con su prisa habitual. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a presenciar escenas así de cerca. Ella levantó la voz con desesperación. «Por favor, alguien ayúdeme. Mi hijo necesita un doctor». Alejandro sintió un extraño nudo en el estómago. Pudo haber girado el rostro y dejar que la ciudad siguiera su curso como lo había hecho tantas veces. Sin embargo, algo en la voz quebrada de la mujer lo sacudió. Abrió la ventana de su auto. «¿Qué le pasa al niño?», preguntó tratando de mantener la calma. La mujer lo miró con esperanza. «Está enfermo, señor. No respira bien. Llevo horas buscando ayuda, pero en el hospital me dijeron que no tienen camas disponibles. No sé qué hacer». El semáforo volvió a verde y los autos detrás de él comenzaron a tocar el claxon con impaciencia. Alejandro dudó por un instante, dividido entre su mundo planeado y esa súplica que lo jalaba hacia otro rumbo. Fue en ese momento cuando tomó una decisión que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida. Abrió la puerta del copiloto y, sin pensarlo demasiado, dijo con firmeza: «Suba, vamos al hospital. Vamos». La mujer vaciló, observando el auto elegante y al hombre que la invitaba con un gesto serio pero decidido. Finalmente, abrazó con más fuerza a su bebé y entró con cuidado. El tráfico volvió a moverse y Alejandro aceleró. En ese trayecto, mientras las luces de la ciudad se reflejaban sobre el parabrisas, Alejandro notó la fragilidad del niño y el temblor en las manos de la madre. Había visto miles de contratos, terrenos y edificios levantar fortunas, pero nunca había sentido tan de cerca la urgencia de la vida misma. «Soy Alejandro», dijo al cabo de unos minutos, intentando suavizar la tensión. «Mariana», respondió ella, con voz baja pero firme. «Y este es Emiliano». Alejandro asintió. El nombre quedó resonando en su mente. Aquel instante no era un simple encuentro en la ciudad. Era el inicio de una historia que lo llevaría a confrontar su propia soledad, su riqueza vacía y un mundo que jamás había querido mirar de frente. Una historia donde un millonario descubriría que el verdadero valor de la vida no se mide en cifras, sino en las personas que llegan a tocar el corazón de maneras inesperadas. Si quieres descubrir cómo este encuentro transformará no solo la vida de Alejandro, sino también la de Mariana y su hijo, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte el desarrollo completo de esta historia. Lo que está a punto de comenzar no es solo un relato de amor, sino una lección de vida que podría cambiar también tu manera de ver el mundo. El auto se adentraba por las avenidas de la Ciudad de México, cada kilómetro marcando el inicio de un viaje que ninguno de los dos había planeado. Alejandro, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una vida distinta, mientras Mariana miraba a su bebé con la esperanza de que, tal vez, esa noche el destino finalmente les sonriera. Alejandro Torres había nacido en el corazón de la Ciudad de México, en una casona elegante de Polanco que reflejaba el prestigio y el poder de su familia. Desde niño estuvo rodeado de comodidades. Choferes uniformados lo llevaban al colegio privado, las vacaciones eran en destinos exclusivos de Cancún o en Aspen, y cada cumpleaños era celebrado con fiestas donde abundaban los invitados más influyentes. A simple vista, su infancia había sido perfecta. Sin embargo, bajo esa fachada de privilegios, se escondía una ausencia que marcaría profundamente su vida. Su madre había fallecido cuando él tenía apenas 9 años. Recuerda aún la frialdad del pasillo del hospital y el silencio incómodo de su padre,
un hombre rígido, obsesionado con los negocios y el prestigio. Alejandro, siendo tan pequeño, aprendió pronto que las lágrimas no tenían lugar en su casa. Su padre lo educó bajo la premisa de que los sentimientos eran una debilidad y que la única forma de sobrevivir en un mundo competitivo era con firmeza y disciplina. Creció rodeado de lujos, pero también de soledad. La enorme casa se sentía vacía cuando llegaba de la escuela y solo lo recibía el personal doméstico. Su refugio eran los libros de negocios y las revistas de arquitectura que encontraba en el estudio de su padre. En esas páginas comenzó a imaginar un futuro donde construiría imperios de acero y cristal, rascacielos que llevarían su nombre y dejarían una huella en la ciudad. A los 20 años ya estaba involucrado en la empresa familiar. Rápidamente demostró una visión estratégica que lo hizo destacar, cerrando contratos que duplicaron las ganancias en pocos años. Sus socios lo admiraban, la prensa lo nombraba como el joven prodigio de los bienes raíces, y su padre, aunque nunca lo expresó abiertamente, parecía satisfecho. Pero en el fondo, Alejandro sentía que ese reconocimiento era hueco. Las relaciones personales se volvieron un terreno difícil para él. Aprendió a desconfiar, convencido de que la mayoría se acercaba por interés. Tuvo novias en su juventud, todas ellas atraídas por su carisma y su posición económica, pero ninguna permaneció lo suficiente. Con el tiempo, esas relaciones fugaces lo dejaron con un vacío más profundo. Cada ruptura confirmaba la idea de que su vida estaba destinada a ser solitaria, acompañada solo por contratos, juntas y cuentas bancarias en aumento. En sus 30, Alejandro ya había alcanzado lo que muchos considerarían el sueño máximo: residencias de lujo, una oficina en un rascacielos con vista privilegiada a Reforma, autos deportivos y viajes en primera clase. Y aún así, cada noche, al regresar a su departamento minimalista de Polanco, lo envolvía un silencio incómodo que no lograba llenar ni con el sonido de la televisión ni con copas de vino caro. Algunas veces, en cenas con colegas, intentaba ignorar ese sentimiento, riendo de bromas superficiales y brindando con whisky importado. Pero apenas cruzaba la puerta de su hogar, volvía a enfrentarse con la verdad. Estaba solo. No tenía con quién compartir sus triunfos, ni alguien que lo esperara con un gesto sincero. El eco de su madre ausente y la frialdad heredada de su padre seguían marcando su vida como cicatrices invisibles. Ese vacío lo había llevado a construir una coraza. Alejandro era un hombre correcto, elegante, seguro de sí mismo, pero también distante. La gente lo admiraba, pero pocos realmente lo conocían. Él mismo había aceptado que quizá esa era la vida que le correspondía: ser exitoso en los negocios y resignarse a la soledad personal. Sin embargo, el encuentro con Mariana y su bebé, apenas unas horas antes, había dejado una grieta en esa armadura. No podía sacarse de la mente los ojos desesperados de ella, ni el frágil cuerpo del niño. Mientras recordaba su pasado, comprendió que todo aquello que había construido no lo preparó para enfrentar algo tan humano, tan real. Lo que aún no sabía Alejandro era que ese inesperado cruce de caminos no solo le haría recordar lo que había perdido en su niñez, sino que lo empujaría a descubrir lo que en verdad necesitaba para sentirse vivo. Mariana Ramírez tenía apenas 26 años, pero sus ojos oscuros reflejaban una madurez que superaba con creces su edad. Había nacido en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeada de montañas y campos de maíz que pintaban el paisaje con tonos dorados al atardecer. Su infancia estuvo marcada por la sencillez: una casa de adobe, noches iluminadas por veladoras cuando fallaba la electricidad y mañanas en que el canto de los gallos era el despertador de todos. Su padre trabajaba en el campo, su madre en un pequeño puesto de tamales en la plaza. Desde niña aprendió el valor del esfuerzo y la importancia de la comunidad. Sin embargo, la vida le presentó pruebas demasiado pronto. A los 18 años, conoció a un joven forastero que llegó a su pueblo prometiendo oportunidades. Mariana, ingenua y llena de sueños, creyó en él. Pero con el tiempo se dio cuenta de que aquellas promesas eran humo. Cuando descubrió que estaba embarazada, el muchacho desapareció, dejándola sola frente a un futuro incierto. Con el apoyo de sus padres, Mariana siguió adelante. Pero la situación económica se volvió cada vez más difícil.
Su hijo, Emiliano, nació frágil, con problemas respiratorios que requerían atención constante. Los médicos del hospital regional recomendaron trasladarlo a la Ciudad de México para recibir tratamientos especializados. Fue así como, con una mochila en la espalda y a su bebé en brazos, Mariana dejó atrás su tierra natal y se aventuró a una ciudad inmensa y desconocida. La capital la recibió con su caos característico: calles llenas de vendedores ambulantes, ruido de claxon a todas horas y un ritmo que no se detenía nunca. Alquiló un cuarto en una vecindad en la colonia Doctores, donde compartía paredes delgadas con otras familias que, como ella, luchaban día a día para sobrevivir. El cuarto era pequeño, con un colchón en el piso y una mesa improvisada con cajas de madera, pero se convirtió en su refugio. Para mantenerse, Mariana realizaba trabajos temporales. A veces vendía dulces en los semáforos, otras ayudaba a una señora en un mercado local, lavando verduras y acomodando puestos desde la madrugada. Cada peso que ganaba era destinado al alimento de Emiliano y a los pasajes de transporte público para ir a las consultas médicas. El mayor obstáculo era el sistema de salud. En el Hospital General de México, donde intentaba llevar a su hijo, las filas eran interminables. Los trámites burocráticos parecían no tener fin y muchas veces le decían que no había medicamentos disponibles. Aún así, Mariana nunca se rendía. Pasaba horas en las salas de espera, sosteniendo a Emiliano contra su pecho, cantándole suavemente canciones de cuna que aprendió de su madre en Oaxaca. «Tranquilo, mi amor», susurraba mientras lo acariciaba. «Todo va a estar bien, yo voy a luchar por ti». Lo que más llamaba la atención de quienes la conocían era la fortaleza que irradiaba. Aunque el cansancio marcaba su rostro y sus manos mostraban las huellas del trabajo duro, sus ojos mantenían un brillo especial, el de una madre que no se rinde. Había quienes la criticaban por haber confiado en la persona equivocada en el pasado, pero ella no permitía que esas palabras la quebraran. Su dignidad era más fuerte que cualquier comentario. El pequeño Emiliano era su razón de ser. Cada sonrisa débil que él lograba mostrar, cada movimiento de sus manitas, era suficiente para recordarle que valía la pena todo sacrificio. No había lujo ni riqueza que pudiera compararse con la esperanza de verlo crecer sano y feliz. Aquella tarde en Paseo de la Reforma, cuando la desesperación la llevó a pedir ayuda en plena calle, Mariana sentía que estaba en el límite de sus fuerzas. La falta de aire de Emiliano la había aterrorizado como nunca antes, y aunque no confiaba fácilmente en extraños, decidió que aceptar la ayuda de aquel hombre de traje elegante era su única opción. Lo que ella no sabía era que ese encuentro no solo le daría a su hijo una oportunidad, sino que también abriría un camino nuevo para su propia vida. El motor del auto rugía mientras Alejandro maniobraba entre el tráfico rumbo al Hospital General de México. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios con firmeza, ahora se aferraban al volante con nerviosismo. Mariana, en el asiento del copiloto, sostenía a Emiliano contra su pecho. El niño respiraba con dificultad y cada jadeo parecía una campanada que aceleraba el corazón de ambos. «¿Está muy lejos el hospital?», preguntó Mariana, apretando al bebé como si temiera perderlo en cualquier momento. «No», respondió Alejandro, mirando de reojo el rostro pálido del pequeño. «En 20 minutos estaremos ahí». Durante el trayecto, los mundos de ambos chocaban con fuerza. Alejandro observaba por la ventana las calles que pocas veces recorría, puestos improvisados de comida, edificios desgastados por el tiempo, vendedores ambulantes que ofrecían sus productos con gritos llenos de urgencia. Esa era la Ciudad de México que rara vez había visto. Una ciudad donde la lucha diaria se respiraba en cada esquina. Mariana, en silencio, lanzaba miradas fugaces al hombre que conducía. Su traje impecable, su reloj brillante y la calma con la que manejaba contrastaban con su propia realidad. No sabía quién era realmente ni por qué había decidido ayudarla, pero una parte de ella quería creer que no todos los desconocidos llegaban para hacer daño. Cuando llegaron al hospital, Alejandro estacionó el auto en cuanto encontró espacio. La fachada gris y abarrotada del edificio lo impresionó. No era el ambiente pulcro y silencioso de las clínicas privadas a las que estaba acostumbrado. Afuera, decenas de personas esperaban con carpetas médicas en mano.
algunos en sillas de ruedas, otros recostados sobre bancas de concreto. El aire olía a desinfectante mezclado con sudor y cansancio. Mariana bajó del auto apresurada. Alejandro corrió tras ella, sintiendo por primera vez en años una urgencia distinta a la de un negocio. Entraron juntos por las puertas principales, enfrentándose a un pasillo abarrotado de pacientes y familiares. «Disculpe, necesito que atiendan a mi hijo. No puede respirar bien», dijo Mariana con la voz quebrada a la recepcionista. La mujer detrás del escritorio apenas levantó la vista. «Tiene que esperar su turno, señora. Hay muchos casos por delante». Mariana sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «Pero es un bebé, no puede esperar». Alejandro intervino de inmediato. «No pueden dejarlo así. Necesita atención ya». La recepcionista lo miró con fastidio, acostumbrada a esas súplicas. «Todos aquí necesitan atención, señor. Espere como los demás». Alejandro respiró hondo. No estaba habituado a que le cerraran puertas. En su mundo, el dinero y la influencia abrían caminos sin dificultad, pero aquí, en este ambiente cargado de dolor y desesperanza, comprendía que no todo funcionaba con sus reglas. Mariana, desesperada, abrazó a Emiliano y murmuró entre sollozos: «No puede ser que nos hagan esperar así». Alejandro la observó con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia, no por un negocio perdido, sino por la injusticia de un sistema que no respondía a quienes más lo necesitaban. Se inclinó hacia Mariana y habló con suavidad aunque con firmeza. «Tranquila, voy a encontrar la forma. No voy a dejar que lo ignoren». Caminó decidido por el pasillo hasta dar con un médico que salía de una sala. «Doctor, este niño necesita atención urgente», dijo señalando a Emiliano. «No puede esperar más». El médico, agotado, miró primero al bebé y luego al rostro serio de Alejandro. Hubo un silencio breve, roto solo por el sonido débil de la respiración del pequeño. Finalmente, el doctor asintió. «Está bien, síganme». Mariana soltó un suspiro que parecía contener toda la angustia de los últimos días. Alejandro, al verla caminar tras el médico, sintió un alivio extraño, una sensación que le resultaba desconocida. No era satisfacción por cerrar un trato ni orgullo por un triunfo personal. Era la tranquilidad de haber hecho algo que realmente importaba. Aquel primer acto de generosidad había sido impulsivo, pero en lo más profundo de Alejandro ya se estaba gestando un cambio. No lo sabía aún, pero lo que acababa de hacer no sería un gesto aislado, sino el inicio de un vínculo que transformaría su forma de ver la vida. La mañana en la colonia Doctores comenzaba con los pregones de los vendedores ambulantes y el aroma a tamales que se mezclaba con el humo de los carros. Mariana despertaba temprano, antes de que el sol iluminara por completo los techos de lámina de la vecindad. En el cuarto estrecho que alquilaba, apenas había espacio para el colchón en el piso, una pequeña estufa eléctrica y algunas prendas dobladas en cajas de cartón. Aún así, lo mantenía limpio y ordenado, convencida de que la dignidad también se reflejaba en los pequeños detalles. Emiliano dormía junto a ella, envuelto en una cobija que había traído de Oaxaca. Cada vez que lo veía respirar con dificultad, su corazón se encogía, pero el sonido de su risa suave cuando despertaba le daba fuerzas para seguir adelante. Mariana lo tomaba en brazos, lo alimentaba y luego comenzaba su rutina. Algunas mañanas trabajaba en el mercado cercano, ayudando a doña Carmen, una mujer robusta de carácter fuerte que vendía verduras desde hacía más de 20 años. Mariana lavaba jitomates, acomodaba chiles y cebollas en los costales y cobraba a los clientes con una sonrisa agradecida. El pago era modesto, pero le alcanzaba para cubrir un par de días de alimento. «Que eres trabajadora, muchacha», le decía doña Carmen mientras secaba sus manos en un delantal manchado. «No todas aguantan el ritmo del mercado». «Tengo que hacerlo, doña», respondía Mariana con serenidad. «Emiliano depende de mí». En otras ocasiones salía a vender dulces en los semáforos. Se paraba con cautela entre los autos, extendiendo la mano con un gesto humilde. No era fácil enfrentar las miradas indiferentes, y menos aún los comentarios hirientes de algunos conductores, pero cada moneda que caía en su bolsa era un paso más para asegurar la leche o los medicamentos de su hijo. La vecindad donde vivía estaba llena de historias parecidas. Sus vecinos, aunque pobres, compartían lo poco que tenían.
La señora Elena le prestaba una cuna vieja. Don Mario le ofrecía agua caliente cuando la instalación eléctrica fallaba, y los niños de la vecindad jugaban con Emiliano como si fuera el hermano menor de todos. Ese ambiente comunitario la hacía sentir acompañada, aunque no siempre estaba libre de comentarios maliciosos. «Mira nada más, la muchacha ya trae a un señor de dinero rondándola», murmuraba una vecina recordando la presencia de Alejandro en días anteriores. Mariana fingía no escuchar. Sabía que las lenguas rápidas podían ser crueles, pero no iba a permitir que la desconfianza de los demás apagara la gratitud que sentía. Alejandro había mostrado un interés genuino por ayudar, y aunque todavía le costaba entender por qué un hombre de su posición se había detenido aquella tarde en Reforma, en el fondo comenzaba a creer que quizá la vida le estaba dando una oportunidad distinta. La diferencia de mundos era evidente. Mientras ella lidiaba con pasajes de metro abarrotado, comidas sencillas de arroz con frijoles y noches frías en un cuarto húmedo, Alejandro se movía en un entorno de oficinas elegantes, restaurantes exclusivos y decisiones millonarias. Pero cuando lo recordaba cargando a Emiliano en el hospital o esperando a su lado en la sala, sentía que las barreras no eran tan grandes. Esa mezcla de realidades despertaba en Mariana una nueva reflexión. No todo estaba perdido. Aunque la vida le había golpeado con dureza, todavía había espacio para la esperanza. Su fortaleza provenía del amor por su hijo, pero también de la convicción de que cada día, por más difícil que fuera, podía acercarla un poco más a un futuro mejor. Esa tarde, al cerrar la jornada en el mercado, Mariana caminaba de regreso a la vecindad con Emiliano dormido sobre su hombro. El sol caía detrás de los edificios y pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Mientras avanzaba, pensaba en cómo la vida, en cuestión de días, le había puesto frente a un hombre cuya mirada la hacía sentir menos sola en una ciudad que muchas veces parecía devorarla. Lo que Mariana aún no sospechaba era que ese contraste de mundos se volvería cada vez más intenso y que, sin darse cuenta, ya había comenzado a transformar también el corazón de Alejandro. La siguiente semana fue un torbellino de dificultades para Mariana. El hospital, aunque había atendido a Emiliano en la urgencia, le exigía más trámites para asegurar un tratamiento constante. Cada consulta significaba madrugar, hacer fila desde antes de que amaneciera y soportar la incertidumbre de si realmente sería atendida. Alejandro la acompañaba en varias de esas visitas, y aunque su sola presencia parecía abrir puertas que para ella siempre habían estado cerradas, pronto descubrieron que ni el dinero ni la influencia podían cambiar la realidad de un sistema saturado. «Señora, no hay camas disponibles. Tendrá que esperar una llamada», le dijo una trabajadora social una mañana. «Pero mi hijo necesita oxígeno. No puede esperar días», respondió Mariana, sintiendo que la paciencia se le agotaba. La mujer solo encogió los hombros como si el dolor ajeno fuera parte de la rutina. Alejandro se apartó, furioso. Sacó su teléfono, marcó a un contacto en una clínica privada y pidió una cita inmediata. Mariana lo detuvo con firmeza, colocándole la mano sobre el brazo. «No, Alejandro, no quiero endeudarme más. No voy a aceptar algo que después no pueda pagar». Él la miró con incredulidad. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, pero entendía que para Mariana, aceptar su ayuda sin reservas significaba perder una parte de sí misma. Había en ella una dignidad que no estaba dispuesta a sacrificar. Mientras tanto, en la vecindad, la presencia constante de Alejandro despertaba comentarios. Algunos vecinos la miraban con desconfianza, convencidos de que aquel hombre elegante debía tener motivos ocultos. «Seguro viene por interés. Nadie de su nivel ayuda de gratis», murmuraba doña Teresa, una mujer mayor de lengua afilada. Otros, sin embargo, veían con buenos ojos el apoyo. «Ojalá todos tuviéramos un ángel así», decía don Mario mientras observaba cómo Alejandro cargaba a Emiliano con cuidado en una ocasión. Mariana escuchaba los comentarios, pero mantenía la frente en alto. Sabía que no podía controlar lo que pensaban los demás, solo lo que ella elegía creer. Por su parte, Alejandro empezaba a vivir un conflicto interno. En su oficina, sus socios comenzaron a notar su distracción. «¿Qué te pasa, Alejandro?», le preguntó Esteban, su amigo de universidad y socio en varios proyectos. «Antes eras el primero en llegar
y el último en irte, y ahora desapareces a media tarde. Son asuntos personales, contestó evasivo, cerrando la carpeta que tenía en la mesa. Tú nunca has tenido asuntos personales, replicó Esteban medio en broma, medio en serio. Esa observación lo dejó pensativo. ¿En qué se estaba convirtiendo? Su vida había girado siempre en torno a los negocios, y de pronto estaba destinando su tiempo y energía a alguien que había conocido por casualidad. Sentía que estaba cruzando una línea, pero al mismo tiempo no quería retroceder. Cada noche, al regresar a su departamento, se quedaba mirando el techo con el recuerdo de los ojos cansados de Mariana y la respiración débil de Emiliano. No era solo compasión lo que lo movía, había algo más profundo, algo que lo desestabilizaba porque no podía definirlo con claridad. Una tarde, mientras esperaba con Mariana en la fila del hospital, ella se recargó contra la pared con Emiliano en brazos y murmuró con voz baja: «A veces siento que esta ciudad no tiene espacio para los que no tenemos nada. Es como si lucháramos contra un muro invisible todos los días». Alejandro la miró en silencio. No sabía qué responder, pero esas palabras se clavaron en su mente como una verdad que nunca había querido aceptar. Ese muro invisible también lo estaba alcanzando a él. Por más recursos que tuviera, no lograba derribarlo del todo. Y mientras veía a Mariana resistir con una fuerza admirable, comenzó a preguntarse si realmente había vivido una vida plena o si siempre había estado atrapado en una jaula de cristal. El obstáculo no era solo el sistema médico, ni los rumores en la vecindad, era también el peso de sus propias dudas. Y Alejandro debía decidir si estaba dispuesto a seguir enfrentando ese mundo con ella, o si volvería a refugiarse en la comodidad de su riqueza. El viernes por la tarde, Alejandro aceptó la invitación de Mariana para comer en la vecindad. No era nada planeado. Doña Elena había preparado un guiso de lentejas y todos los vecinos se sentaron en la azotea, compartiendo tortillas calientes y refrescos en vasos de plástico. Alejandro, acostumbrado a restaurantes de manteles largos y menús en francés, se sorprendió al sentirse cómodo en aquel ambiente. «Pruebe, joven, está recién hecho», dijo doña Elena, colocándole un plato en las manos. Alejandro sonrió, un tanto torpe pero agradecido. «Gracias, señora. Huele muy bien». Mariana lo observaba con atención. Ver a un hombre de traje fino, sentado en una mesa improvisada de tablones y cajas, comiendo como uno más, le parecía casi surrealista. Emiliano estaba en brazos de una vecina, entretenido con una cuchara de plástico, mientras Alejandro probaba las lentejas y asentía con una sonrisa genuina. «¿Y?», preguntó Mariana con cierto humor. «¿Sobrevivió al sazón de doña Elena?». «Más que eso», respondió Alejandro. «Está delicioso. Me recuerda que lo sencillo puede ser lo mejor». Las risas de los vecinos lo envolvieron y por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía a un grupo sin tener que demostrar nada. Nadie esperaba que cerrara contratos ni que mostrara éxito. Solo era un hombre comiendo en comunidad, escuchando historias, compartiendo silencios. Esa noche, al volver a su departamento, Alejandro no encendió la televisión ni abrió la computadora. Se sirvió un vaso de agua y se quedó sentado en la oscuridad, repasando cada detalle de lo vivido. Había descubierto un tipo de riqueza distinta, la que se construía con solidaridad y sencillez. Recordó las palabras de Mariana mientras lo acompañaba a la puerta de la vecindad. «Gracias por venir. A veces lo único que necesitamos es sentir que no estamos solos». Aquella frase lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas veces había estado rodeado de gente y aún así se había sentido vacío? Comprendía ahora que su soledad no provenía de la falta de compañía, sino de la ausencia de vínculos verdaderos. Los días siguientes buscó excusas para pasar más tiempo en la colonia. Compraba frutas en el mercado, ayudaba a cargar garrafones de agua y en una ocasión se sentó en la banqueta a jugar con los niños de la vecindad. La risa espontánea de los pequeños lo llenaba de una energía que jamás había experimentado en las reuniones de negocios. Una tarde, mientras Mariana lavaba ropa en una cubeta, él se acercó con gesto pensativo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo mirando sus propias manos. «Siempre creí que lo tenía todo, pero ahora me doy cuenta de que no tenía nada». Mariana lo miró sorprendida. «No digas eso. Has trabajado mucho.
Tienes logros que muchos quisieran. Sí, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Nunca había sentido paz hasta ahora, aquí, contigo y con Emiliano. Mariana bajó la mirada, removida por la sinceridad en su voz. Sabía que Alejandro no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable, y esa confesión lo hacía más humano, más cercano. En silencio, él la ayudó a tender la ropa en los mecates. Las prendas ondeaban con la brisa de la tarde, y en ese acto sencillo, Alejandro sintió algo que ninguna transacción millonaria le había dado: propósito. Esa transformación no se manifestó de golpe, sino en pequeños gestos: el gusto por una comida casera, la sonrisa al escuchar un corrido en la calle, la satisfacción de compartir una charla sin intereses ocultos. Poco a poco, Alejandro descubría que el valor de la vida estaba en los momentos que antes había considerado insignificantes. Esa noche, al acostarse, comprendió algo fundamental. No estaba ayudando a Mariana solo por compasión. Ella le estaba enseñando una lección que nadie más había podido darle. Y aunque aún no lo admitiera en voz alta, sabía que ese cambio interior era irreversible. El cambio en la rutina de Alejandro no pasó desapercibido en su entorno de lujo. Durante años había sido puntual, disciplinado y predecible. Las mañanas en la oficina de Reforma, las comidas en Polanco, las reuniones privadas en salones exclusivos, pero en las últimas semanas sus ausencias eran frecuentes, sus llamadas de negocios quedaban sin contestar, y su interés por nuevos proyectos parecía desvanecerse. En una junta con inversionistas, uno de sus socios lo encaró con dureza. Alejandro, tu reputación se basa en la constancia. Si empiezas a fallar, perderemos credibilidad. Él respiró hondo, evitando reaccionar con la severidad de antes. No he fallado. Estoy cumpliendo, solo que ahora también estoy atendiendo otras prioridades. Las miradas se cruzaron en silencio. Sus palabras, aunque firmes, sonaban extrañas incluso para él. Fuera de la oficina, los comentarios comenzaron a circular en círculos sociales y en la prensa. Un par de fotografías lo mostraban saliendo de la vecindad en la colonia Doctores, cargando a un bebé en brazos. Los titulares eran sensacionalistas. El magnate Alejandro Torres sorprende en barrios populares. Una tarde, mientras cenaba con Esteban en un restaurante elegante, la tensión explotó. «Mira, amigo», empezó Esteban, con voz baja pero cargada de reproche. «Todos sabemos que ayudas a una mujer y a su hijo, pero la prensa no lo entiende así. Ya se especula que ella es tu amante, que el niño podría ser tuyo. Eso afecta tu imagen». Alejandro dejó el tenedor sobre la mesa y lo miró con seriedad. «¿Y desde cuándo me importa lo que piense la prensa?» «Desde siempre», replicó Esteban. «Esa imagen impecable es lo que nos abrió las puertas en este negocio. Sin ella, serías solo otro inversionista más». Alejandro guardó silencio. Una parte de él sabía que su amigo tenía razón, pero otra, más fuerte, lo impulsaba a no dar marcha atrás. Mientras tanto, Mariana también enfrentaba resistencias en su propio entorno. Algunas vecinas se mostraban cada vez más críticas. «No te engañes, muchacha», le dijo doña Teresa una mañana. «Ese hombre no viene por bondad. Los ricos nunca hacen nada gratis». Mariana, con Emiliano en brazos, respondió con calma. «Yo no sé cuáles son sus intenciones, pero lo que sé es que gracias a él mi hijo está recibiendo atención, y eso, para mí, vale más que cualquier rumor». A pesar de sus palabras firmes, Mariana sentía miedo. No quería convertirse en el blanco de habladurías que dañaran la tranquilidad de su hijo. Tampoco quería que Alejandro se sintiera arrastrado a un mundo de críticas por su culpa. En medio de esas tensiones, Alejandro comenzó a dudar. Una noche, en su departamento, observaba la ciudad desde el ventanal. Las luces parecían estrellas caóticas, y él se preguntaba si realmente tenía derecho a complicarse la vida de esa manera. Había construido una imagen sólida a lo largo de los años, y en cuestión de semanas todo parecía tambalearse. Pero cada vez que pensaba en alejarse, recordaba la mirada agradecida de Mariana, la sonrisa débil de Emiliano y la sensación de paz que encontraba en aquella vecindad. Ese recuerdo era más fuerte que cualquier titular de periódico. Días después, en una reunión con empresarios extranjeros, uno de ellos comentó con tono burlón: «Señor Torres,
Hemos visto en las noticias que anda jugando a ser filántropo en los barrios bajos. ¿Será que encontró un nuevo pasatiempo? Las risas recorrieron la mesa. Alejandro apretó los puños debajo de la mesa, pero mantuvo el rostro sereno. No es un pasatiempo, respondió con firmeza. Es algo real. Y si eso incomoda a algunos, lo lamento. El silencio se extendió. Nadie replicó. Aunque sabía que estaba comenzando a perder aliados en su mundo de siempre, Alejandro comprendió que debía tomar una decisión. O continuaba defendiendo la imagen de éxito frío y distante que lo había acompañado toda su vida, o se mantenía fiel a lo que, por primera vez, le hacía sentir vivo. Las visitas al hospital se convirtieron en una constante. Alejandro, sin importar los compromisos que tuviera en su agenda, encontraba la manera de acompañar a Mariana y a Emiliano. A veces esperaba con ellos en la sala abarrotada, otras compraba medicamentos que no estaban disponibles en la farmacia del hospital. Cada gesto suyo era observado con atención por Mariana, que agradecía en silencio, aunque mantenía un muro invisible entre ambos. Una mañana, mientras aguardaban turno en la consulta, Alejandro notó la tensión en el rostro de Mariana. «Estás muy seria hoy», comentó con voz baja. «Es que no quiero que pienses que me estoy aprovechando de ti», respondió ella mirando a Emiliano, que dormía en sus brazos. «Tú has hecho demasiado ya». Alejandro negó con la cabeza. «No lo hago por compromiso, lo hago porque quiero». Mariana guardó silencio, sorprendida por la firmeza en sus palabras. Había aprendido a desconfiar de promesas, pero en su tono no había soberbia ni lástima, solo honestidad. El vínculo entre ellos comenzó a construirse a través de pequeños detalles. Alejandro compraba pan dulce en una panadería cercana y lo compartían después de las consultas. Mariana le contaba anécdotas de su infancia en Oaxaca, como las fiestas de la Guelaguetza o los días de cosecha en el campo, y él escuchaba con genuino interés, descubriendo un mundo que jamás había imaginado. Allá, cuando alguien necesitaba algo, toda la comunidad se reunía para ayudar, explicaba ella. Nadie se quedaba solo. Alejandro sonrió con cierta nostalgia. Aquí en la ciudad es diferente. Todo es cada quien por su cuenta. Quizá por eso me impresiona tanto lo que haces. En esas conversaciones Alejandro encontraba una calidez que nunca había sentido en sus interminables reuniones de negocios. Mariana, aunque aún reservada, empezaba a aceptar que detrás del millonario elegante había un hombre que buscaba algo más que reconocimiento. En la vecindad, las cosas también cambiaban. Al principio, la presencia de Alejandro había generado desconfianza, pero poco a poco los vecinos comenzaron a verlo distinto. Una tarde, lo vieron cargar garrafones de agua y repartirlos entre los departamentos. Otra, ayudó a don Mario a reparar la puerta de su cuarto. Aunque seguían existiendo murmullos, la mayoría reconocía que aquel hombre no solo venía de paso. Una noche, después de regresar del hospital, Mariana lo invitó a sentarse en la azotea. El cielo despejado dejaba ver algunas estrellas y el ruido de la ciudad llegaba como un murmullo lejano. Emiliano dormía en una cuna prestada cerca de ellos. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo Alejandro observando el entorno humilde pero lleno de vida. «Y sin embargo me siento más tranquilo que en mi departamento». «Tal vez porque aquí no tienes que demostrar nada», respondió Mariana. Hubo un silencio cómodo. Alejandro la miró con sinceridad. «Confía en mí, Mariana. No busco nada más que estar aquí, contigo y con tu hijo». Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. No era fácil confiar, no después de haber sido abandonada en el pasado. Pero en esa mirada no había segundas intenciones, solo la transparencia de alguien que también buscaba un lugar donde pertenecer. «Confío, un poco», dijo finalmente, con una sonrisa tímida. «Un poco es suficiente para empezar», contestó él, sonriendo también. Ese reconocimiento marcó un antes y un después. Alejandro comprendió que no podía apresurar las cosas. Debía demostrar con hechos, no con palabras, que su interés era genuino. Mariana, por su parte, comenzó a dejar de lado el miedo, aunque mantenía la prudencia. El camino hacia la confianza no estaba completo, pero ya había comenzado. Y en ese proceso, Alejandro descubría que la verdadera fortaleza no estaba en levantar edificios, sino en ganarse, día a día, la confianza de una mujer que había aprendido a sobrevivir con dignidad.
Era de madrugada cuando Mariana despertó sobresaltada. Emiliano respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y su temperatura estaba elevada. Sin pensarlo 2 veces, lo envolvió en una cobija y salió corriendo por las escaleras de la vecindad. Llamó a un taxi mientras trataba de mantener la calma, pero el terror le hacía temblar las manos. Al llegar al hospital, el panorama era el de siempre. Pasillos llenos, médicos agotados, urgencias saturadas. Un enfermero tomó a Emiliano y lo llevó adentro mientras ella llenaba formularios. La espera se hizo eterna. Cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, Alejandro llegó corriendo, visiblemente agitado. Había recibido un mensaje de Mariana que solo decía: «Está muy mal. Estoy en el hospital». «¿Qué pasó?», preguntó con el rostro descompuesto. «No podía respirar, no reaccionaba», respondió Mariana con la voz rota. «Se lo llevaron hace 1 hora y todavía no me dicen nada». Alejandro se sentó junto a ella. Tomó su mano con suavidad. Ninguno dijo nada más. Minutos después, un médico joven salió con semblante serio. «Su hijo tiene una infección pulmonar fuerte. Va a necesitar una operación menor para drenar líquidos, pero debe hacerse en las próximas horas. Aquí no tenemos los equipos necesarios». Mariana se quedó paralizada. «¿Qué quiere decir? ¿Que no pueden operarlo aquí?» «No a tiempo. Ya está en oxígeno, pero necesita intervención especializada. Lo recomendable es que lo trasladen a una clínica con área pediátrica intensiva». Alejandro no dudó. «Conozco una. Haré la llamada. Tengo un contacto ahí». Sacó su teléfono inmediatamente, pero Mariana lo detuvo con firmeza. «No», dijo ella con voz firme, aunque la voz le temblaba por dentro. «No puedo aceptar eso. No quiero deberte algo tan grande». «No me debes nada», respondió él desconcertado. «Mariana, esto es por Emiliano. No hay tiempo». Ella bajó la mirada, luchando contra sí misma. «Tú no entiendes. Toda mi vida he tenido que resolver sola. No puedo permitir que otro decida por mí, y menos tú que ya has hecho tanto». Alejandro se puso de pie. Caminó unos pasos hacia el pasillo y volvió. Estaba visiblemente afectado. «Esto no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de vida o muerte. ¿De verdad vas a negarte a darle a tu hijo la oportunidad de vivir mejor solo porque no quieres aceptar ayuda?» Mariana sintió que las palabras la herían, pero sabía que tenía que ser sincera. «No se trata solo de orgullo. Es que si acepto y tú te vas mañana, ¿qué me queda? ¿Cómo explico a mi hijo que su vida fue salvada por alguien que solo estuvo de paso?» Las palabras la sorprendieron incluso a ella. Era el miedo hablando, no solo al abandono, sino a volver a depender de alguien. Alejandro bajó la voz. «No me voy a ir. Estoy aquí. Y si no me crees, quédate con esta verdad. Si no aceptas ahora, yo voy a vivir sabiendo que pude hacer algo por él y no me dejaste». Mariana lo miró a los ojos. Había desesperación, sí, pero también sinceridad. Y entendió que esa decisión ya no era sobre ella, ni siquiera sobre Alejandro, era sobre Emiliano. «Haz la llamada», dijo finalmente, conteniendo las lágrimas. «Pero solo si me prometes una cosa, la que quieras, que si esto sale bien me dejarás seguir decidiendo por mí, que no me vas a quitar eso». «Jamás lo haría», respondió él, apretando su mano con fuerza. En menos de 1 hora, Emiliano fue trasladado a una clínica privada. Mientras la ambulancia se alejaba, Mariana se sintió vencida y al mismo tiempo aliviada. Había cruzado una línea que nunca pensó cruzar, pero en su interior una voz le susurraba que esta vez no estaba sola. Y eso, aunque le asustara, también le daba esperanza. La clínica privada donde ingresaron a Emiliano estaba a varios kilómetros del hospital público. Las instalaciones eran limpias, silenciosas, con un olor a desinfectante que no agredía, sino que ofrecía calma. Mariana caminaba por los pasillos con el corazón en un puño. Aunque el médico les aseguró que el procedimiento sería simple y de bajo riesgo, ella no lograba tranquilizarse. Alejandro la acompañó en todo momento. No intentó hablar demasiado, solo se mantuvo cerca, dejando que su presencia hablara por él. Mariana lo agradecía en silencio. Había accedido a que interviniera, pero el temor a perder el control seguía latiendo dentro de ella. Esa noche, cuando por fin el doctor salió del quirófano y les informó que la operación había sido un éxito, Mariana sintió cómo su cuerpo entero se aflojaba.
Lloró en silencio, cubriéndose el rostro con ambas manos. Alejandro no dijo nada, solo le colocó una mano en la espalda y esperó. «Va a necesitar unos días en observación, pero está fuera de peligro», explicó el médico. Mariana asintió, aún con lágrimas en los ojos. «Gracias, gracias por salvarlo». Pero la ayuda no vino solo de Alejandro. Mientras Emiliano se recuperaba, en la vecindad las noticias volaban rápido. Los vecinos, al enterarse de la operación, organizaron una pequeña colecta sin que Mariana lo supiera. Recorrieron los pasillos, fueron al mercado, hablaron con los clientes que conocían a Mariana. Cada quien aportó lo que pudo: 5 pesos, 10, monedas sueltas, hasta un billete de 100 que donó don Mario con orgullo. Una mañana, al regresar brevemente por ropa al cuarto de la vecindad, Mariana se encontró con un sobre en la mesa. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa decía: «Para Emiliano, no estás sola». Y al lado, varios billetes y monedas envueltos con cuidado. Ella se quedó mirando el sobre por largos segundos, conmovida hasta lo más profundo. Jamás había pedido ayuda a nadie ahí. De hecho, siempre había procurado mostrarse fuerte, independiente, reservada. Pero esa muestra espontánea de solidaridad le recordó algo que su madre siempre decía: «Los que menos tienen son los que más comparten». Esa misma noche, ya en la clínica, le contó a Alejandro lo sucedido. «No sé cómo explicar lo que siento. Creí que estaba sola en esta ciudad, y ahora parece que todos están con nosotros». Él sonrió. «Tal vez nunca estuviste sola. Solo hacía falta que alguien te hiciera verlo». «¿Y tú?», preguntó Mariana con suavidad. «¿Por qué te quedaste?». Alejandro respiró profundo. «Porque me cansé de irme. Toda mi vida he estado escapando de lo que realmente importa. Esta vez no pienso hacerlo». Los días pasaron. Emiliano mejoraba poco a poco. Su piel recuperaba color, sus ojos brillaban de nuevo. Las enfermeras ya lo conocían por nombre y decían que era un bebé fuerte, muy querido. Mariana empezó a sentirse más tranquila y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír sin miedo. En una de las últimas noches en la clínica salieron al pequeño jardín del lugar. Mariana cargaba a Emiliano envuelto en una manta y Alejandro caminaba a su lado. La luna iluminaba el pasto con una luz suave. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí», dijo Mariana. «Ni yo», admitió Alejandro. «Pero me alegra estarlo». Ella lo miró en silencio. Ya no veía en él al empresario lejano, sino al hombre que había estado presente cuando más lo necesitó. El mismo que respetó sus decisiones, que no la presionó, que escuchó incluso sus silencios. «No sé qué viene después de esto», dijo ella con honestidad, «pero sé que hoy no podría haber llegado hasta aquí sin ti». «Y yo sin ustedes», respondió Alejandro. En ese momento entendieron que algo los unía, algo que había nacido de la adversidad, pero que se alimentaba del respeto, de la confianza, de la voluntad de quedarse cuando todo lo demás empujaba a huir. Lo que empezó como un acto de ayuda se había transformado en un lazo profundo, y aunque aún no lo pusieran en palabras, ambos sabían que esa conexión ya no podía deshacerse tan fácilmente. El alta médica llegó una mañana soleada, después de varios días de observación. Emiliano estaba estable, sus pulmones respondían bien y ya no necesitaba oxígeno constante. El pediatra le sonrió con alivio. «Es un bebé fuerte. Se recuperará completamente si mantiene sus controles». Mariana apretó a su hijo contra el pecho. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. Alejandro, a su lado, sentía algo que nunca había experimentado, un orgullo silencioso, distinto al de firmar un contrato millonario o inaugurar un edificio. Era más profundo, más humano. Cuando regresaron a la vecindad, los vecinos los recibieron con aplausos tímidos, sonrisas cálidas y palabras de aliento. Mariana no esperaba tanto. Agradeció a cada uno con humildad. Don Mario incluso preparó un letrero con cartulina que decía: «Bienvenido, Emiliano». Esa misma tarde, sentada en el patio con su hijo dormido en brazos, Mariana conversó con Alejandro, que había traído pan dulce y café. «¿Sabes?», dijo ella mirando al cielo despejado. «Durante mucho tiempo pensé que estaba destinada a sobrevivir sola, sin esperar nada de nadie. ¿Y ahora qué piensas?», preguntó él dando un sorbo al café. «¿Que tal vez no todo está perdido?
que hay personas que sí se quedan. Alejandro bajó la mirada. Esas palabras lo tocaban de una forma que no podía explicar del todo, porque en el fondo, él también se había acostumbrado a no esperar nada real de nadie. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a tomar decisiones diferentes. Reorganizó su agenda, delegó responsabilidades y redujo su presencia en las reuniones de alto nivel. Sus socios lo miraban con extrañeza. ¿Estás seguro de que quieres retirarte de ese proyecto?, le preguntó Esteban una mañana. Sí, ya no quiero construir edificios que no me dicen nada. Quiero hacer algo que tenga sentido. Y lo decía en serio. Alejandro empezó a visitar organizaciones que trabajaban con familias vulnerables. Escuchaba, aprendía, tomaba notas. Descubrió que con sus recursos podía crear un fondo para apoyar a madres solteras con hijos enfermos, no como un acto de caridad, sino como un compromiso personal. Un día llevó a Mariana a conocer una pequeña fundación que atendía casos similares al suyo. «Quiero transformarla, hacerla crecer», explicó él mientras recorrían el lugar. «No solo poner dinero, sino estar presente». «¿Por qué me traes aquí?», preguntó Mariana, intrigada. «Porque quiero que tú formes parte. Nadie mejor que tú para entender lo que estas mujeres necesitan». Ella lo miró en silencio. Nunca se había visto a sí misma como algo más que una madre luchadora, pero esa propuesta le abría una posibilidad nueva. Tal vez su experiencia, su historia, podía servir para dar esperanza a otras. «No sé si pueda», murmuró. «No tienes que saberlo ahora», dijo Alejandro con calma. «Solo piénsalo». Emiliano, mientras tanto, volvía a reír, a moverse con más energía, a balbucear sonidos que llenaban el cuarto de vida. Mariana lo observaba con asombro, como si cada gesto fuera un milagro cotidiano. Había vivido semanas de miedo, incertidumbre y dolor, pero ahora sentía que comenzaba una etapa distinta. Por la noche, mientras arrullaba a su hijo, pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No se sentía salvada ni rescatada, se sentía acompañada, y eso, en su historia, era una revolución. Alejandro, por su parte, ya no temía las preguntas ni los juicios. Cuando alguien lo cuestionaba por su tiempo lejos de los negocios, respondía con naturalidad: «Estoy construyendo algo nuevo, esta vez con alma». Los cimientos de su antigua vida seguían ahí, pero ahora edificaba sobre otro terreno, el de los vínculos reales, el compromiso emocional, la voluntad de estar simplemente, sin condiciones. Y aunque el futuro aún era incierto, ambos sabían que lo más difícil había pasado. Había llegado el momento de empezar de nuevo. El aire de Chapultepec era fresco esa tarde. Las hojas de los árboles crujían bajo los pasos lentos de Mariana y Alejandro, mientras Emiliano dormía plácidamente en un fular sobre el pecho de su madre. Caminaban sin prisa, rodeados del bullicio tenue de familias, vendedores ambulantes y músicos callejeros. Alejandro llevaba días buscando el momento adecuado. Desde que Emiliano salió del hospital, algo dentro de él había cambiado definitivamente. Sentía una claridad que nunca antes había tenido, una certeza que crecía cada vez que miraba a Mariana cuidar de su hijo, sonreírle con dulzura, o simplemente existir con esa mezcla de fortaleza y ternura. «¿Sabes que este lugar era mi escape?», dijo de pronto. «Cuando todo me saturaba, venía aquí a caminar solo. Me sentaba en una banca con un café y fingía que el mundo no me alcanzaba». Mariana lo miró con interés. «¿Y ahora? ¿También estás escapando?». Alejandro sonrió, pero sin desviar la mirada del camino. «No, esta vez no quiero escapar de nada, quiero quedarme». Ella no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a palabras bonitas que no llevaban a ningún lado. Pero Alejandro no era de palabras vacías. Lo había demostrado con acciones, con presencia, con paciencia. Se detuvieron cerca del lago. Los sonidos de los remos golpeando el agua y las risas lejanas llenaban el ambiente de una calma particular. «Mariana», dijo él, con voz suave pero decidida, «nunca pensé que mi vida cambiaría de esta manera. Cuando te vi por primera vez, no imaginé que terminaría compartiendo contigo tanto. Pero ahora no puedo imaginar mis días sin ti ni sin Emiliano». Ella lo miró, sorprendida por la franqueza. «Alejandro, no, déjame terminar», interrumpió él con una sonrisa sincera. «No quiero presionarte ni que pienses que te debo algo. No estoy aquí por obligación ni por remordimiento.
Estoy aquí porque quiero estar, porque te admiro, porque me haces mejor persona. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella, una coraza que había construido durante años. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó con honestidad. ¿Que te diga que también siento lo mismo? ¿Que confíe sin miedo? No espero nada que no estés lista para dar, respondió él sin titubear. Solo quería decirte lo que siento. Lo demás lo deciden tú y el tiempo. Ella desvió la mirada por un momento, buscando entre las copas de los árboles una respuesta que no encontraba. No podía negar lo que empezaba a sentir, pero el miedo aún estaba ahí, como una sombra silenciosa. He construido mi vida protegiéndome, dijo en voz baja, porque cada vez que confié me lastimaron. Pero tú has sido distinto. Me has mostrado algo que creí que no existía. Alejandro esperó sin interrumpir. No sé si estoy lista para entregarme por completo, continuó, pero sí sé que no quiero que esto termine. No ahora. Él asintió, emocionado. Eso es más de lo que podía esperar. Ambos sonrieron sin necesidad de más palabras. La declaración no fue un punto final, sino un punto de partida. Una promesa silenciosa de caminar juntos, paso a paso, sin forzar el destino, sin apresurar el corazón. Caminaron un rato más, en silencio, pero con una complicidad nueva. Emiliano despertó con un leve quejido, y Mariana lo acarició con ternura. Alejandro lo observó con una expresión serena, como quien contempla algo valioso que no quiere perder. Ese día no hubo besos ni juramentos eternos, solo miradas sinceras, palabras honestas y el reconocimiento de que algo profundo los unía. Y aunque el camino por delante seguía incierto, los dos sabían que no estaban solos. Por primera vez, caminaban en la misma dirección. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una calma tensa. Aunque Alejandro y Mariana se acercaban cada vez más, el mundo exterior no dejaba de presionar. Los rumores sobre la vida personal de Alejandro continuaban esparciéndose como pólvora. Las redes sociales, los periódicos digitales y hasta algunos programas de televisión comentaban con tono sarcástico la relación entre el magnate y la madre soltera. En su oficina, la presión aumentaba. Esteban lo llamó a una reunión urgente con los principales socios. «Alejandro, esto se está saliendo de control», dijo dejando caer un expediente sobre la mesa. «Inversionistas están preguntando si tu juicio está afectado. Uno incluso amenazó con retirar capital si sigues involucrándote públicamente con esa mujer». «Esa mujer tiene nombre. Se llama Mariana», respondió Alejandro con frialdad. «No se trata de sentimientos, se trata de negocios. Nos hemos esforzado años por construir una imagen seria, profesional. Y ahora pareces más un activista que un empresario». Alejandro guardó silencio por unos segundos. Luego, con voz firme, dijo: «Si para ustedes mi vida personal representa un problema, entonces tal vez no deberíamos seguir siendo socios». Las palabras cayeron como piedra en el centro de la sala. Esteban lo miró sorprendido. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que conociste hace pocos meses?» «No la conocí solo hace meses, la reconocí, y en ese poco tiempo me ha mostrado más verdad que todos estos años de hipocresía». Mariana, sin saber los detalles de lo que sucedía en la empresa de Alejandro, también enfrentaba su propia tormenta. Las críticas en la vecindad resurgieron con más fuerza, esta vez alimentadas por los comentarios en redes. Algunos decían que se estaba aprovechando, otros que Alejandro la había rescatado como un héroe, infantilizándola. Una tarde, mientras barría la entrada del cuarto, una vecina pasó y murmuró lo suficientemente alto para que escuchara: «Así cualquiera sale adelante, ¿no? Consiguiendo a un millonario». Mariana bajó la escoba y la miró con serenidad. «Si cree que mi hijo pasó por una operación, días de hospital y años de sacrificios solo para conseguir a un millonario, entonces no ha entendido nada». No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Su dignidad hablaba por sí sola. Esa noche, cuando Alejandro fue a verla, ella le contó lo sucedido. «Estoy cansada», dijo sentándose en la cama con Emiliano dormido en su regazo. «Cansada de tener que justificar cada paso, de que siempre parezca que necesito demostrar que no me aprovecho de ti». Alejandro se sentó a su lado. «No tienes que justificar nada, ni conmigo ni con nadie. Pero tú estás pagando un precio muy alto. Te están atacando en los negocios,
en tu reputación. Y todo por estar conmigo. Él tomó su mano con suavidad. No es por estar contigo. Es por elegir ser quien quiero ser. Y si eso molesta a algunos, que así sea. Mariana lo miró largo rato. Había algo en su voz, en sus ojos, que le daba una paz que jamás había sentido con ningún otro hombre. ¿No tienes miedo de perder lo que construiste? Alejandro suspiró. Construí edificios, empresas, poder, pero ahora estoy construyendo otra cosa, algo que vale más, algo real. Mariana cerró los ojos por un momento. Entendía lo que él estaba sacrificando, y aunque su instinto era protegerlo, también sabía que él no necesitaba salvación, sino libertad para elegir su propio camino. Esa noche, sin necesidad de juramentos, decidieron seguir adelante. No porque el camino fuera fácil, sino porque sabían que valía la pena. A pesar de los rumores, de las amenazas, de los prejuicios, ellos habían elegido resistir, y en medio de esa resistencia se estaban encontrando a sí mismos. Un año después, la vida de Alejandro Torres no se parecía en nada a la que había llevado durante décadas. Su nombre ya no era sinónimo exclusivo de rascacielos, inversionistas internacionales o trajes de diseñador. Ahora, aparecía asociado a un proyecto que había transformado no solo comunidades, sino también su propio corazón, la Fundación Esperanza Viva. El edificio de la fundación se levantaba en una esquina antes abandonada de la colonia Guerrero. Allí cada semana, madres solteras acudían con sus hijos para recibir atención médica, asesoría legal y apoyo psicológico. La mayoría no sabía quién era Alejandro en su vida anterior. Solo lo conocían como el hombre que saludaba con una sonrisa sincera y que cargaba a Emiliano en los brazos como si fuera suyo. Mariana era parte activa del equipo. Coordinaba talleres, organizaba colectas y escuchaba a otras mujeres con la misma empatía que alguna vez ella había necesitado. Su historia se había vuelto semilla para muchas otras, y su voz ya no temblaba al hablar frente a un grupo. Cuando todo parecía derrumbarse, la vida me mostró otro camino, decía en una charla con nuevas madres. No fue fácil, pero tampoco estuve sola. Y eso lo cambió todo. Emiliano, con poco más de 2 años, corría por los pasillos del centro con una energía imparable. Su salud era buena, su risa contagiosa, y su mirada cargaba una luz especial que derretía cualquier resistencia. Alejandro, por su parte, encontró en esa nueva vida una plenitud que nunca había experimentado. Las reuniones en salones de lujo fueron reemplazadas por desayunos comunitarios, decisiones millonarias por gestos sencillos pero significativos, y aunque algunos antiguos socios seguían viéndolo con desprecio, él no sentía rencor. «Perdí negocios, pero gané un propósito», decía sin titubear. Una tarde, mientras caminaban por Coyoacán, Mariana lo miró y preguntó, «¿Te arrepientes de todo lo que dejaste atrás?» Él negó con suavidad. «No, porque lo dejé por algo mucho más valioso». «¿Y qué es lo que encontraste realmente?», insistió ella. «Una nueva manera de ver el amor», respondió él tomándole la mano, «no como algo que se dice, sino como algo que se construye, día a día». Mariana sonrió con los ojos brillando. No necesitaban más promesas. Lo que habían edificado juntos no era un cuento de hadas, sino una realidad viva, tejida con esfuerzo, paciencia, respeto y decisiones compartidas. Esa noche, en la vecindad donde todo había comenzado, organizaron una pequeña reunión. No era una fiesta formal, solo vecinos, amigos, comida casera y muchas risas. Emiliano se quedó dormido sobre una cobija, rodeado de juguetes que los otros niños habían traído. Alejandro se levantó con un vaso de atole en la mano y levantó la voz con una sonrisa. Cuando conocí a Mariana, pensaba que estaba ayudando a alguien que lo necesitaba, pero con el tiempo entendí que el necesitado era yo. Ella y Emiliano me enseñaron a ver el mundo con otros ojos. Y gracias a eso, hoy no solo tengo una vida nueva, sino una familia. Los aplausos fueron espontáneos, cálidos. Mariana lo miró emocionada, y sin pensarlo, se acercó y lo abrazó. «Tú también nos diste una nueva vida», susurró, «y ahora ya no hay marcha atrás». Y no la hubo. Alejandro no solo cambió su historia, cambió su legado. Descubrió que el amor no se compra ni se encuentra por azar. Se construye, se cuida, se honra.
Y así, entre risas, historias compartidas y la certeza de que lo vivido valió la pena, cerraron una etapa e iniciaron otra. Porque a veces basta un solo gesto para cambiarlo todo. Y a veces ese gesto viene de alguien que solo necesitaba ser visto, oído y amado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos que celebran la vida, la dignidad y el poder del amor verdadero. Y haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para seguir descubriendo historias que inspiran, sanan y transforman.